El análisis que estamos haciendo ahora tiene que ver con aspectos vinculados a la política, en su sentido un poco, bueno, más tradicional de cómo se entiende la historia política, ¿no es cierto? Y hemos estado entrando ahí a partir de lo que se llama el curso de inserción de América Latina en un escenario global. ¿Mm? Y por eso es que este curso no está tan organizado, o no está, de hecho no está organizado a través de casos particulares de algún país, aunque hay algunos países que son mucho más estudiados, por lo tanto aparecen más en la clase, como México, Argentina, países que aparecen menos, como Brasil, que aunque se trata de darle un énfasis, o el Caribe aparece mucho menos, digamos. Nuestra bibliografía más bien está orientada a Hispanoamérica, y es un límite del curso que hay que asumir, digamos. Aún así, yo trato de ampliar un poco la mirada a distintos lugares y siempre pensando, ¿no es cierto?, en cómo se inserta América Latina en un escenario global y no mirarnos como si fuéramos, ¿no es cierto?, un espacio aislado, porque evidentemente no lo somos. Y entonces hemos tomado algunos textos como Historia Mínima de las Ideas Políticas en América Latina u otros, ¿no es cierto?, que yo los he seleccionado porque no son tan antiguos, son 2014, son ya algunos años, pero no hay tanta, digamos, hay una lectura un poco más reciente, aunque la literatura más reciente ustedes la van a ver en sus trabajos que hagan de análisis de casos, en fin, de ensayo. Ahí van a ver la última literatura de los últimos 5 años, así que esto puede ser un poquito más viejo, 2014 por ejemplo. Y que también traten de entender el espacio de América Latina como un espacio en su conjunto, que es bien difícil, porque normalmente cuando los libros incluso dicen Historia de América Latina y está escrito por diferentes personas, cada uno ve su propio país. Siguen siendo historias nacionales, que se juntan en un volumen. ¿Sí? Entonces es un gran tema que tenemos nosotros respecto de cómo la historiografía, por nuestro origen en el siglo XIX, probablemente, ¿no es cierto?, que la historiografía se definió como un estudio de las naciones. Entonces, por eso es difícil encontrar estos espacios más amplios. Aún así, hemos estado tratando de revisar en esta clase, ¿no es cierto?, temas que permitan, de alguna forma, ampliar la mirada de los estudios nacionales a un espacio un poco mayor. Bueno, y ahí entonces nos encontramos con otro problema, ¿no es cierto?, que estamos revisando, que es el antiimperialismo y latinoamericanismo, que es analizado por Patricia Funes, ¿no es cierto?, en este libro Historia Mínima de las Ideas Políticas en América Latina, ¿no es cierto?, que fue la mirada que yo les pedí que hicieran para poder entender esta discusión. Entonces, lo que se trata hoy día es entender cómo la idea de ser un espacio propio también se ha ido construyendo frente a lo que son los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos juega un papel acá como contra-identidad, por así decirlo. Y eso ya desde el siglo XIX, ¿no? En el sentido de que todo lo que no era, digamos, Estados Unidos lo era América Latina y viceversa. Y vamos a ver lo que en el siglo XX, con algunos autores como Rodó de Martí, ya viene un poco de antes incluso, y otros se va a actualizar esta idea de que somos un espacio como una especie diferente de los Estados Unidos, como un espejo invertido. O sea, lo que no se da allá se da acá, digamos, tanto para bien como para mal. Ha sido una manera de entendernos, no solamente, y sobre todo desde el punto de vista mexicano, que es el vecino directo de los Estados Unidos, pero también desde México, como ya hemos visto, México es una suerte de intermediario, mediador entre Estados Unidos y el resto de América Latina. Y bueno, y además, ¿no es cierto?, los propios norteamericanos consideran como México como la expresión de América Latina. Y ahí nosotros siempre tenemos dificultades al ser países más lejanos a la cultura mexicana en varios aspectos, ¿no? Porque no engloban en el mismo lugar. Entonces, es importante mirar este latinoamericanismo formado en México, en Cuba, pero en otros sectores también, porque eso va a tener una repercusión sobre el resto de América Latina. Esta discusión que estamos viendo ahora, que vamos a ver hoy día, está sobre todo centrada en términos cronológicos en los inicios de una suerte de antiimperialismo, o sea, a fines del siglo XIX, comienzo del XX. Esto va a cambiar con la Guerra Fría, y no lo voy a ver hoy en esta clase como tal, ese aspecto, porque ahí tendríamos que poner otro elemento sobre la mesa, ¿no es cierto?, que es Cuba, como gran espacio de
de articulación de un latinoamericanismo antiimperialista, digamos, pero se explica en el marco de la Guerra Fría, que ya son otro elemento, ¿no es cierto?, que también nos vincula con las historias globales, o la historia global. Entonces, vamos a mirar esto, cómo se puede entender en sus inicios, y ustedes, si quieren, en algún momento, cuando hagan su ensayo, por ejemplo, podrían tomarlo como modelo esto para poder aplicarlo para el caso de Cuba, en plena Guerra Fría. De Cuba nos explica sin la Guerra Fría, evidentemente. La posibilidad de Cuba, como ha sido hasta hoy día, y como régimen político que es, ¿no es cierto?, debe su existencia principalmente, un porcentaje altísimo, ¿no es cierto?, al enfrentamiento, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría. Bien. Después, ¿no es cierto?, vamos a mirar el tema de la ciudadanía, que ya es a partir de cuando volvamos del receso, ¿no es cierto?, que es la última parte de la discusión respecto de la inserción política en América Latina. Bien, entonces, vamos a mirar la presentación. Espero que la estén viendo también. Sí. Bien. Como decía entonces, la perspectiva de una noción antiimperial o latinoamericanista, ¿no es cierto?, tiene su base, y por eso estamos viendo un poco el origen a fines del siglo XIX y comienzo del XX, por cambios que van a ocurrir, ¿no es cierto?, en este fenómeno global. De alguna forma, estos cambios tienen que ver con que Estados Unidos, como dice acá, ¿no es cierto?, había consolidado su proceso de organización estatal, bueno, tras la guerra civil, por supuesto, que eso ocurre, ¿no es cierto? Se había concentrado, ¿no es cierto?, una fuerte producción industrial que incluso va a sobrepasar a Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y en una vocación de liderazgo continental que se va a profundizar y se va, ¿no es cierto?, a concretar prácticamente tras la Primera Guerra Mundial. Aquí la Primera Guerra Mundial va a ser un hito, y es un hito bien importante para entender el papel de los Estados Unidos, no solamente en relación a América Latina, sino que en general en relación al mundo, como una potencia, global. Eso está súper claro. Y si ustedes leen, por ejemplo, el libro de nuestro colega Stefan Rinke, que ha trabajado mucho sobre Chile, no lo tengo lo puedo poner como parte de la bibliografía, ¿no? Es el autor. No lo tengo, él ha escrito sobre el proceso de la norteamericanización de Chile, pero podría mostrarse en otros lugares, a partir, por ejemplo, de fenómenos como el cine u otros, ¿no es cierto? Y eso también ocurre tras la Primera Guerra Mundial, con más fuerza, con todo lo que es la cultura popular de los Estados Unidos. Bien, entonces, hay un tema que es político, económico, y se va, como lo analiza Rinke, ¿no es cierto?, se va a expresar en otros ámbitos también de la cultura y de los medios masivos de comunicación, como lo hemos estado viendo en la parte anterior de este curso. En términos económicos, ¿no es cierto?, hay una fuerte inversión en la producción y el control de algunos enclaves, que, ¿no es cierto?, que van a ser bien importantes desde el punto de vista político, militar y económico para que Estados Unidos de alguna forma pueda concretar su liderazgo continental como potencia. Hay intervenciones en varios lugares, ¿no es cierto? Ahí aparecen algunos países como Nicaragua, Haití, Santo Domingo, que de alguna forma es el espacio más cercano de los Estados Unidos. Y ya desde ese momento se marca, ¿no es cierto?, una reacción en América Latina frente al tema del imperialismo, y cómo, ¿no es cierto?, ciertos países van a depender de alguna forma de los Estados Unidos a partir de este fenómeno, ¿no es cierto?, que de alguna forma es económico, pero también va a tener un contenido político e ideológico. Eugenio María de Hostos es uno de los personajes que son bien interesantes para entender
cómo se percibe esto en América Latina, ¿no es cierto? Denuncia la que él llama tendencia absorbente, que demuestra Estados Unidos en la guerra contra México, el anexionismo del territorio, ¿no es cierto? Y el dominio también sobre Santo Domingo. Ya en la clase que presentó la colega, ¿no es cierto? Robles, ¿se acuerdan de cuando habló de las radios de la frontera mexicano-estadounidense? Mostraban cómo se entendió la guerra contra México y los Estados Unidos, no como un proceso de anexión, sino como una suerte de guerra que México le hacía a los Estados Unidos, como una especie de reacción. Y no desde el punto de vista como lo se entiende en México y en el resto de América Latina, como simplemente una anexión de una enorme cantidad de territorio. Ustedes vieron el mapa que mostró la colega en ese momento, ¿no es cierto? Y un territorio bastante grande. Entonces, eso ya está hablando de que a fines del siglo XIX y comienzo del XX hay una reacción frente a lo que se está denominando, ¿no es cierto?, el poder imperial de este nuevo país, Estados Unidos. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay ciertas conferencias internacionales que van a ser guiadas a fines del siglo XIX por los Estados Unidos, como gestiones diplomáticas, de alguna forma para afianzar el poder político que tenía, ¿no es cierto?, y que permite Estados Unidos sobre América Latina, y que permite también todo el dominio económico que va a empezar a tener sobre ciertos enclaves y ciertos lugares de forma más localizada a principios del siglo XX y después ya un poco más masivo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí va a surgir, ¿no es cierto?, lo que es llamado el panamericanismo, que es una suerte de visión identitaria, político, digamos, ideológica también, que concibe al continente como una unidad guiada, ¿no es cierto?, por los Estados Unidos. La visión panamericana justamente tiene que ver con esto. La ideología que está detrás es la famosa ideología del destino manifiesto de los Estados Unidos, una suerte de convicción de que es una nación que posee una misión histórica, en la cual, ¿no es cierto?, a partir de esa misión, la expansión no solo es natural, ¿no es cierto?, y algo que por más que se resista, se va a ocurrir de alguna manera, es una visión de la historia también, ¿no es cierto?, sino también es legítima y es deseable, digamos. Entonces, el continente debe ser guiado de alguna forma, según esta perspectiva, por los Estados Unidos, porque eso es lo que necesita todo el continente para poder desarrollarse. Entonces, Estados Unidos no es un país imperialista en el fondo de esta perspectiva, sino es un país que está llamado a ejercer una tarea a nivel global. Por supuesto, desde el punto de vista latinoamericano se interpreta lisa y llanamente como una forma de expansión y dominio, no como un destino manifiesto, ni mucho menos. América Latina va a ser una fuerte de inversión y reproducción del capital, ¿no es cierto? Por eso que hay un interés en los Estados Unidos, que al principio no está más localizado, como dije, ¿no es cierto? Después vemos que tras la Primera Guerra Mundial va a poder expandirse en aquellos espacios que dejaron los países perdedores de la guerra, como por ejemplo Alemania, y también porque Inglaterra va a ir perdiendo cierta preponderancia y Estados Unidos va a entrar con más fuerza a partir de la Primera Guerra Mundial, aunque esto en algunos lugares va a ser un poco más cerca de mediados del siglo XX. Entonces, las conferencias panamericanas como que se dan, ¿no es cierto?, van a ser el intento de los Estados Unidos por neutralizar la influencia política y económica de otros lugares que podían, ¿no es cierto?, influenciar, sobre todo los ingleses, pero también alemanes, franceses, que también son lugares son países, perdón, que están interesados en invertir en América Latina, ¿no es cierto? Y entonces Estados Unidos de alguna forma quiere asentar su poder sobre el resto del continente. Hay un criterio geográfico, evidentemente, de una pertenencia hemisférica que hace que, ¿no es cierto?, que el panamericanismo tenga un sentido, pero también razones estratégicas, económicas y geopolíticas, como vamos a ver acá, todo un plan para poder organizarse de esta forma. Hay conferencias que se dan en distintos lugares, ¿no es cierto?, que muestran también las prioridades que tenía la política exterior norteamericana. Por supuesto, México, Brasil, Argentina son los países más importantes porque son los países centrales de América Latina, ¿no es cierto?, los más grandes hasta hoy día,
pero también de países más pequeños como Cuba y Chile, que tienen un interés específico sobre cierto espacio, digamos, que van a ser bien localizados. Bueno, en general, los resultados de esta reunión, esto ha sido estudiado, ustedes lo pueden ver porque están las actas, están los comentarios, se puede ver, ¿no es cierto?, en la crítica de la prensa, en fin, hay mucho material que se puede estudiar acá para entender cómo han sido estas conferencias. En general, hay consenso en las historiadoras y en los historiadores de que no hubo mucho éxito en construir este ámbito de unión panamericana. Hay en general una confianza hacia los Estados Unidos, una confianza que viene del siglo XIX en todo caso, viene mucho antes, y que se mantiene, ¿no es cierto?, en este lugar, en este momento, perdón. Un personaje relevante, Martín, ¿no es cierto?, comentó la primera conferencia panamericana para el diario La Nación de Buenos Aires y alertaba aquí, ¿no es cierto?, sobre la decisiva importancia de la misma y su pretensión fundacional. La idea, ¿no es cierto?, era que impulsar una suerte de comunidad, diríamos hoy día, no sé si corresponde este término, pero podríamos llamar una suerte de comunidad común, como es hoy día la comunidad europea, ¿no es cierto?, acuñando, por ejemplo, una moneda que va a tener un patrón plata, ¿no es cierto?, el Columbus, que iría a tener un curso legal en toda América Latina. Esto, si hubiese resultado, hubiese sido un impacto, hubiese tenido un impacto bastante grande en la economía, pero sabemos ya, y esto es una discusión que se dio cuando se implementó el euro en Europa, ¿no es cierto? Sabemos ya que el tener una moneda única implica que hay países que pueden tener un control respecto de otros en relación a cómo funciona la economía, ¿no es cierto? Que son los que deciden, ¿no es cierto?, los bancos, ¿quién es el Banco Central? Evidentemente una moneda única en un plan panamericano iba a ser dominado por los Estados Unidos, es bastante evidente. Son discusiones que digo, que yo las vi cuando estudiaba en Alemania y justamente me tocó ese cambio del marco al euro. Y fue una discusión que se dio en algunos países que eran los países que tenían desconfianza, sobre todo los del sur de Europa, en fin, que pensaban que Francia o Alemania sobre todo iban a imponer sus condiciones económicas por la existencia de esa moneda única, cosa que de hecho ocurrió. Entonces la existencia de un curso legal en toda América Latina no solo cimentaba la posibilidad de tener un mercado común, en fin, organizado, sino también de alguna manera expresa súper claro, ¿no es cierto?, el papel que Estados Unidos va a tener respecto a todo el resto de América Latina. Martí se opone a esta idea, ¿no es cierto?, sobre todo a este proteccionismo de los Estados Unidos, y más bien opta por la libertad de comercio y la multilateralidad de América Latina, porque puede comerciar, ¿no es cierto?, con toda Europa, y por lo tanto no les convenía, ¿no es cierto?, mantenerse asociados solamente a los Estados Unidos. Martí además, ¿no es cierto?, descubrió en sus relatos y argumentos tanto las intenciones del capital norteamericano como las debilidades de los países latinoamericanos si no adoptaban una posición común. Y esto va a ser bien relevante y bien, ¿cómo se dice? Bien brillante respecto a cómo Martí entiende el problema, ¿no es cierto?, como avisora que las dificultades que pueden tener. Entonces, en este sentido, hay que distinguir cuáles son los intereses del capital norteamericano, ¿no es cierto?, para dónde quiere conducir la economía en América Latina, pero también cómo el hecho de que los países de América Latina nunca tengan una posición común implica una debilidad frente a este poder norteamericano, ¿no? Cosa que hemos visto hasta hoy día. Ninguna de las asociaciones en América Latina, como el Mercosur, como, ¿no es cierto?, la Organización de Estados Americanos, que además está también es una suerte de panamericanismo, ¿no es cierto?, dominada por los Estados Unidos. Eso sí, claro, después durante la Guerra Fría, que es otro escenario. U otras asociaciones han logrado, ¿no es cierto?, enfrentar este poder de los Estados Unidos como un todo, digamos, como un grupo, digamos, como un grupo único o unitario. Las intenciones que de alguna manera hubo en el grupo ALBA con Cuba, Venezuela, en algún momento
Bolivia y Ecuador, y tampoco resultaron, digamos, porque siempre los intereses locales, sobre todo los grupos económicos, llamados oligárquicos o cualquiera, digamos, siempre de alguna forma están complicando tener una posición común. Entonces, mientras no tengamos una posición común, dice Martí, y las intenciones del capital norteamericano sean tan poderosas sobre el subcontinente, entonces vamos a tener siempre una dificultad, que es evidente, ¿no? Y aquí es cuando Martí, y es bien interesante esto porque va a tener una repercusión incluso en gran parte del siglo XX, ¿no es cierto? Va de alguna forma a generar una suerte de ideal bolivariano, de tener, ¿no es cierto?, una unidad continental. En el año 1891 apareció un texto fundamental que se llama Nuestra América, que apela a la tradición bolivariana continentalista. Es una discusión que, a todo esto, es una discusión que los historiadores y las historiadoras están dando hace ya un tiempo. Sí, efectivamente, Bolívar tenía esos ideales que hoy día asociamos, ¿no es cierto?, a una unidad continental, o había algo distinto. Ahí yo no quiero meterme en este tema porque es un tema más bien de la discusión del siglo XIX, pero solamente quiero hacer mención de que una cosa es lo que Bolívar haya pensado y haya escrito y que se ha traducido como una suerte de ideal bolivariano, ¿no es cierto? Que es bien discutible si realmente es como muchos lo perciben. Y otra cosa es lo que políticamente se use respecto a la propia figura de Bolívar. Hay un libro que escribió Antonio Sáez Arance, que yo lo puse para el curso que hago sobre el siglo XIX, que analiza esa figura en el caso de Venezuela, que más conocemos, digamos. Entonces quiero que usted haga la distinción porque historiográficamente Bolívar es muy distinto al Bolívar político que se toma como para construir este ideal bolivariano. En el caso de Martí es más bien lo segundo, digamos. El Bolívar es una suerte de símbolo también para esta idea de una unidad latinoamericana, aunque Bolívar quizás no le haya dicho la manera en que es remitido o citado. Bueno, sea como sea, ¿no es cierto? Lo importante del ideal bolivariano es que estamos hablando de un ideal continental, de una unidad continental. De aquí, ¿no es cierto?, aparece un anti-norteamericanismo que va a ser muy influyente en todo el siglo XX, a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Y en algunas figuras que son súper interesantes para entender el fenómeno del modernismo novecentista, es decir, de fin del siglo XIX y comienzos del XX. Aquí hay una figura que a mí me gusta mucho particularmente porque lo estudié cuando era joven, ¿no es cierto?, que es Rubén Darío, que no solamente viene, ¿no es cierto?, de un lugar cercano a Cuba, por lo tanto está un poco, de alguna forma, imbuido de las ideas, ¿no es cierto?, del Caribe, sino que también vivió en Buenos Aires y hizo gran parte de su carrera en un comienzo, ¿no es cierto?, antes de irse a Europa, en Chile, en un momento en que Chile, a fines del siglo XIX, se veía, ¿no es cierto?, como un país de avanzada de alguna manera en ciertos temas. Así que Rubén Darío es una figura re interesante si ustedes quieren trabajarlo como, yo sé que un poco tarde porque ya quizás ya tomaron la decisión que van a trabajar como análisis documental, pero si ustedes quieren analizar las poesías de Rubén Darío, o sobre todo no solo la poesía, sino que los escritos que hacía en el diario de Chile y de Argentina, y otros textos, podría, ¿no es cierto?, tomarlo para entender esta visión, digamos, de una identidad latinoamericana. Bueno, Rubén Darío entonces poetizaba balas, rifles y cazadores en su poema a Roosevelt, que podrían tomarlo ustedes. De hecho, este poema lo pueden tomar como documento de investigación. Y hay otros autores como Manuel Ugarte, ¿no es cierto?, que han escrito hasta esta idea de las pretensiones hegemonistas de los Estados Unidos. Para Ugarte mismo, ¿no es cierto?, la forma de contrarrestar este peligro de los Estados Unidos era la unidad de los países de América Latina. Lo que él llamó, ¿no es cierto?, la patria grande. Acá tenemos dos conceptos, ¿ven? O metáforas en realidad, ¿no? Pero que pueden eventualmente ser considerados como un concepto, ¿no es cierto? La idea de nuestra América, es decir, hay dos Américas, está la nuestra, o sea, la América Latina. Lo de la América Latina es posterior, porque eso, o sea, es una idea de los franceses en todo caso. Ustedes conocen la historia del nombre América Latina, ¿no? Tiene que ver con el interés de Francia de entrar en México, es otra cosa.
los conceptos que realmente nosotros debiéramos usar para entender desde América Latina, desde América, no sé cómo llamarla ahora, son los conceptos de Martí, por ejemplo, de nuestra América, pues uno podría hablar de nuestra América, y sabes que dice nuestra América, se refiere a lo que no es Estados Unidos, o la patria grande, que también se utiliza, digamos, como la patria pequeña, que es una nación, y la patria grande, que sería nuestra América. Esto es un tema bien complicado porque cuando uno en Europa dice que viene de América, creen que uno viene de los Estados Unidos. ¿Mm? Y de hecho, este curso que se llama Historia de América, muchos estudiantes extranjeros no lo toman porque piensan que vamos a hablar solo de Estados Unidos. Entonces dice, ¿cómo vamos a tomar curso de Estados Unidos si yo quiero estudiar sobre América Latina, digamos? Y yo mismo he tenido hartas historias muy divertidas, curiosas, de confusiones estudiando en Europa, cuando decía que venía de América, digamos, porque yo decía, sí, efectivamente vengo de América, porque pensaban que era de los Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? O cuando había que ubicar, sí, me acuerdo una vez que tuve que me suscribí a un diario y quería que me lo mandaran a Chile, claro, y no pudieron ubicar dónde estaba Chile, la persona que tenía que hacerme el trámite, y yo le dije que estaba en América del Sur, y empezaba que era América del Sur, que era el sur de los Estados Unidos. Entonces estaba buscando en Texas, creo, por ahí, donde ubicaba Santiago de Chile, nunca lo encontró en el sistema, digamos, y buscaba. Me acordé de Martí, digamos, cuando escuché eso, pero bueno, después me dijeron que no podían mandarlo a Chile porque era un país muy lejano. Lo mandé a Australia, sí, pero no a Chile. Bueno, cosas del imperialismo, dirían algunos. Ahora da lo mismo porque ahora lo veo por internet, pero cuando era joven quería recibirlo en papel. Bueno, en fin, disculpe que cuente anécdotas ridículas, pero me acordé ahora. Bueno, volvamos. Entonces, aquí tenemos un autor junto con Ugarte, junto con, aquí vimos, ¿no es cierto?, a Rubén Darío. A mí me gusta Rubén Darío particularmente porque la poesía creo que dice mucho más que cualquier otro tipo de literatura, y hay que analizarla con detalle. La poesía se estudia poco desde el punto de vista historiográfico porque como es un constructo literario, pareciera que no hablara de lo que, como otros textos, digamos, que son más obvios, pero creo que es re interesante analizarlo. Bueno, está Ugarte, que digamos que tiene textos que también ayudan, como diríamos, ensayo hoy día. Y hay otro que es el más famoso, que se llama José Enrique Rodó, que creo que es el más importante de todos. Que tiene el libro El Ariel, que lo publica en 1900, ¿no es cierto?, a 2 años de la guerra americano-española, ¿no es cierto?, cuando España pierde su última posición, ¿no es cierto?, en América, que va a tener un impacto muy fuerte en una generación completa de nuestros americanos, diríamos, América del Sur, América Latina, que para construir una identidad. Y esta es la contradicción entre Ariel y Caliban, ¿no es cierto? Que toma digamos, ciertos elementos de la cultura europea, ¿no es cierto?, para referirse a, a las diferencias que hay entre la América anglosajona y la América hispánica o, qué sé yo, portuguesa. Bueno, entonces, haciendo suya esta metáfora shakespeariana, como mencionó, ¿no es cierto?, y también ensayos filosóficos de Ernest Renan, que nosotros lo hemos visto, este autor en el curso del siglo XIX, recrea Rodó, ¿no es cierto?, en términos dicotómicos, una suerte de visión de una América espiritual idealista, ¿no es cierto?, que sería Ariel, que se enfrenta a una América pragmática y materialista, que sería Calibán, que es una expresión epigramática, ¿no es cierto?, de Caníbal, ¿no? Entonces, aquí se representan como dos visiones de mundo. Por un lado está esta América Latina, ¿no es cierto?, que recoge esta visión de un espiritualismo, y una América, ¿no es cierto?, completamente materialista, que sería la América anglosajona. A partir de ahí, ¿no es cierto?, Ariel representa la elegancia, la ideal, la belleza, el buen gusto y el espíritu, y en la latinidad de América. Por otro lado, Caliban, ¿no es cierto?, el genio pragmático, utilitarista, sensual y torpe. Bueno, esta es una metáfora, ¿no es cierto?, que utiliza para entender, ¿no?, estos mundos dicotómicos. Bueno, de partida nosotros tienen que verlo, y esto es lo interesante,
a partir de la dicotomía. Y yo, lo que yo digo como el espejo invertido, ¿no es cierto? Eso, bueno, no lo dije yo, lo han dicho otros autores, en el sentido de que todo lo que no es la América anglosajona lo es, por contraposición, esta América, ya no sé cómo decir, la América Latina, nuestra América, la patria grande, ustedes me entienden. Entonces, si una América es pragmática, ¿no es cierto?, es utilitarista, la otra es espiritualista, ¿no es cierto?, y idealista. Si uno es la elegancia, la belleza, nosotros la otra es la tosquedad, en fin, qué sé yo. Entonces, si ustedes quieren entender estas diferencias de cómo se mira, ¿no es cierto?, desde Rodó, uruguayo, digamos, de América del Sur, cómo se entiende esta diferencia entre una América anglosajona y la América hispánica o qué sé yo, o luso, portuguesa, tienen que leer este libro, Ariel. Es un libro chiquitito, cortito. Yo creo que tiene que estar si lo buscan por... se lo anoto acá. Es Enrique Rodó, ¿no es cierto? Y el libro se llama Ariel. Lo pueden encontrar en PDF, seguramente en internet. Se me enfrió el té porque hablé mucho, pero estaba hablando más que ustedes. Entonces lo pueden encontrar porque tiene que estar, digamos, y pueden tomar algunas partes para analizarlo. También lo podrían utilizar como análisis documental. Ya, un poco más largo que un documento de 2 o 3 páginas, ¿no? Pero pueden tomar algunos capítulos, pueden tomar la introducción. A ustedes vean si se les ocurre algo que los entretenga. Oigan, lo que tienen que hacer ustedes cuando hagan sus trabajos, entre paréntesis, es pasarlo bien, pues no me lateen a mí con texto aburrido, ni se lateen ustedes escribiendo cosas fome. Se tratan de ser imaginativos. Y quizás Enrique Rodó puede ser un autor que les pueda estimular la imaginación. Disculpe que le diga esto porque sé que estamos en medio de una crisis sanitaria de todo tipo, económica, y lo estoy pidiendo que se entretengan, y ustedes lo consideran un poco superficial cuando uno dice entretenerse. Pero yo sí creo que cuando uno hace lo que le gusta se entretiene, supongo yo. Pues, supongo que no están obligados a estudiar historia ustedes. Eso me imagino yo. Bueno, entonces, si toman este texto, ¿no es cierto?, de Rodó, hasta lo pueden pasar bien, porque es súper entretenido. Bueno, para mí, pues, digamos que soy viejo, pero lo encuentro entretenido. Ahora, junto con estos elementos que uno podría decir que son entretenidos, porque van mostrando otras facetas de cómo se puede entender estas identidades entre América anglosajona y la América latina, también hay elementos que son bien profundos, por supuesto, ¿no? Que tienen que ver con el rumbo y el horizonte que toma la modernización en el mundo y particularmente en América Latina. Y esto es lo que en el fondo está discutiéndose y que se ha analizado hasta la saciedad respecto de este texto, ¿no es cierto? Que es qué tipo de modernización estamos hablando. Y la modernización justamente tiene que ver con los cambios que tiene la ciudad, porque al mismo tiempo, no olviden, al mismo tiempo que nosotros estamos viendo a este personaje que está escribiendo sobre esta América anglosajona, sobre Calibán, ¿no es cierto?, etcétera. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, Ariel, al mismo tiempo están ocurriendo grandes cambios en el mundo, ¿no es cierto?, y que están reflejando también en América Latina. O sea, las ciudades están creciendo. Lo vimos al principio de este curso, y yo les mostré algunos datos de cómo ha ido creciendo, iban creciendo las ciudades. Al mismo tiempo, el sector atlántico de América Latina se vincula, de América del Sur, perdón, se vincula muy fuerte con el espacio, digamos, de circuito europeo de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por eso Brasil, Argentina, Uruguay van a ser países que reciban migrantes de Europa, que estén conectados al comercio a través de los granos, la carne, una vez que se puede refrigerar, ¿no es cierto?, el transporte, el café, digamos, que también lo vimos acá, ¿no es cierto?, el cacao, después el caucho. Entonces va a haber un cambio muy grande en poco periodo, en tiempo muy corto de tiempo. La modernización, según nos dicen muchos autores y autoras, tiene que ver principalmente con la aceleración de los cambios. Y lo que nosotros vivimos es que mientras más cerca estamos de nuestro tiempo contemporáneo de hoy día, los cambios se producen en periodos más cortos de tiempo. Entonces, lo que era impensado en un transcurso de 20 años, ¿no es cierto?, ahora es impensado en un transcurso de 5 años o 2 años, cada vez más fuerte. Entonces, lo que está en el fondo
haciéndose a través de la poesía con Rubén Darío o de la literatura eh, con Enrique Rodó, ¿no es cierto? Son visiones del mundo que está cambiando a principios del siglo XX, sobre todo, o desde fines del siglo XIX. Por eso es que yo encuentro que es bien interesante que ustedes, como estudiantes de historia, aborden la literatura, porque la literatura es re difícil de trabajar desde este punto de vista, porque tienen que hacer, yo le estoy pidiendo algo más difícil, porque no solamente tienen que entender el texto literario en sí mismo, por lo tanto, saber de literatura para entender un texto de análisis literario, y al mismo tiempo le estoy pidiendo que ese texto literario lo puedan ver como un espejo de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, a nivel profundo en la propia sociedad. Y por eso que yo encuentro que es más entretenido, digamos, porque es más difícil. Bueno, me había olvidado decirle que mi definición de entretenido es algo difícil. Por eso estudio alemán, porque creo que puede ser, lo más difícil puede ser más entretenido. Entonces, eso es lo que yo les pido. Si ustedes pueden hacer esto para el análisis documental o el estudio de caso también, o perdón, como le llamé el ensayo, ¿no es cierto? Pueden también pensarlo de esta manera. Lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y que refleja estos textos son cambios muy grandes en el mundo y que se están reflejando en América Latina. Entonces, son cambios que ocurren en un periodo de tiempo muy corto, como les digo. Y tiene que ver con nuestra modernidad y con, con la aceleración de los cambios de la modernidad que estamos viviendo, digamos, tardía, como se le llama, ¿no es cierto? Oigan, ustedes piensen, ayer hubo una suerte de lockdown, un apagón, digamos, de la plataforma de Facebook, y el mundo se volvió loco. O sea, hasta las personas mayores mandaban, que nunca estaban complicadas, digamos, o sea, no es generacional. Ustedes supieron, me imagino que lo vivieron, digamos, y la gente no sabía cómo comunicarse, y algunos volvieron a usar el teléfono, algunos no sabían que se podía llamar por teléfono utilizando un celular, escuchando una voz, mandando SMS, dicen algunos, ¿no es cierto? Algunos incluso se vieron personalmente, se encontraron en un lugar. Usamos el correo electrónico. Yo recibí un mensaje por correo electrónico de personas que decían, usa Telegram, y Telegram se había caído después. Fue extraordinario. ¿Por qué? Porque eso no lo habríamos pensado hace 5 años. Eso es lo que quiero decir. Y hace 10 años menos, y hace 20 o 30 años mucho menos. O sea, sobre todo de una generación como la mía, que uno iba a la casa a ver si encontraba a la persona en algún momento, aunque igual había teléfono en las casas, pero un poco distinto. Entonces, eso, lo que pasó ayer, refleja cómo los cambios se dan en un periodo tan corto de tiempo, y que para mí quedó súper claro esto. O sea, que es lo impensado que es ahora no utilizar ciertas redes sociales. Entonces, eso es lo que están viviendo los personajes a comienzos del siglo XX. No que se queden sin Instagram, por supuesto, porque no existía. Están viviendo eso. Entonces, quiero que ustedes lo piensen, porque el rumbo y el horizonte que toma la modernización a comienzos del siglo XX es lo que están analizando estos autores. Y por eso es que, creo yo, es re importante mirarlos con, de esa perspectiva. La otra gran preocupación que están viviendo los autores, ¿no es cierto?, que se reflejan en nuestros autores, ¿no es cierto?, es lo que llamamos, ¿no es cierto?, la sociedad de masas, que lo hemos estado estudiando acá en este curso. Y sobre todo, ¿no es cierto?, los excesos de la democracia, los desbordes que son miradas respecto a la sociedad de masas. Esto no solamente ocurre a comienzos del siglo XX. Yo he estado leyendo, por ejemplo, de Julio Cortázar, un escritor que es muy posterior, ¿no es cierto?, y cómo Julio Cortázar, sus primeros textos, como por ejemplo, y aquí tienen uno, este muy bueno, en La casa tomada. Es un cuento, ¿no?, de Julio Cortázar. En este cuento, Julio Cortázar muestra, ¿no es cierto?, la invasión de los descamisados, como le decía, ¿no es cierto?, el Perón. ¿No es cierto? Es esta idea de que desde el punto de vista aristocrático, lo que nosotros entendemos como hoy día como una democratización, como el acceso, ¿no es cierto?, de las masas a la modernidad, al agua potable, a la luz eléctrica, a la ciudad, en fin, es interpretado como una invasión, como el desborde de la ciudad. Porque además es un desborde, de hecho, ¿no?, porque están viviendo en lugares que son tomas, que son ilegales muchas veces, que
que está ocurriendo. Entonces, si usted está ocurriendo de esa manera, si usted analiza el cuento La Casa Tomada, hoy día no sé, me desperté como literario. Todas mis referencias son literarias, me estoy dando cuenta. No sé qué tenía el té. Si ustedes toman La Casa Tomada es un cuento cortito, ¿eh? Ustedes saben que Cortázar a lo Borges escribía cuentos breves. Si ustedes toman la Casa Tomada como una simbología, como una metáfora de lo que está ocurriendo con la modernización en ciudades como Buenos Aires, como Santiago, como Sao Paulo, ciudades grandes, digamos, pueden, ¿no es cierto?, entender qué es lo que está ocurriendo con este proceso de modernización que se va acelerando cada vez más a partir del siglo XX, ¿no es cierto? La Casa Tomada muestra cómo un lugar es invadido por ciertos grupos que nos pueden identificar, que no tienen origen, que tienen diferentes digamos, que no tienen un origen común, digamos, identificable. Eso es lo que quiero decir. En el caso de Buenos Aires, ¿no es cierto?, son personas que vienen del extranjero, ¿no es cierto?, principalmente italianos en su gran mayoría, y en el caso de muchos países de América Latina, vienen del campo, ¿no? Esto ya en el caso de Chile, Benjamín Vicuña Maquena ya lo había visto ya en el siglo XIX, y por eso su trabajo como intendente de Santiago era un poco frenar esta invasión que él veía, ¿no es cierto?, como una suerte de cordón sanitario que le llamó, y construir una ciudad como organizada. De hecho, el único que ha visto la ciudad como un todo, hasta donde yo sé, digamos, es Benjamín Vicuña Maquena. Pero bueno, con el objetivo de poco de frenar esta invasión. Es un aspecto bien relevante desde el punto de vista aristocrático de las élites latinoamericanas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de ellos, ¿no es cierto?, de alguna forma afectaba a esto, ¿no es cierto?, afectaba a la visión espiritual y idealista de América Latina, porque estos desbordes, estos excesos, también de la democracia, ¿no es cierto?, traen una visión más asociada al Calibán, digamos, a lo que supuestamente no era América Latina, ¿no es cierto?, no a lo espiritual, etc. Lo que se ve, ¿no es cierto?, es que esa espiritualidad va a ser afectada, ¿no es cierto?, frente, como dice este autor, a la barbarie irruptora de la masa urbana. Y ya hemos visto en este curso, con bastante detalle, cómo la masa es considerada como una suerte de pueblo bárbaro, ¿no es cierto?, como salvaje. Y uno, obviamente, desde el punto de vista del siglo XXI, considera esto bien discriminador, de hecho, ¿no? Porque de hecho lo es bien discriminador y bien insultante, y hay que tener una posición al respecto clara respecto a cómo uno lo va a considerar desde el día. Pero también hay que tratar de entender por qué lo hacían en el siglo XIX. Y lo hacían de alguna manera porque este grupo elitario se ve también desbordado por los cambios que están ocurriendo, que son muy acelerados. Eso yo creo para mí la gran clave. Después les puedo mandar bibliografía porque está en inglés, que trabaja en esta idea de la modernidad acelerada. Porque tiene que ver no solamente con los cambios que ocurren, sino que cambios que ocurren en un periodo muy corto de tiempo. Son muy rápidos. Por eso digo, es una aceleración de los cambios. Y aquí entonces, cuando el antinorteamericanismo, que en el periodo digamos, del siglo XIX ya era, ¿no es cierto?, para denunciar lo que estaba haciendo Estados Unidos como una potencia en el continental, se va a tornar como un fenómeno más bien antiimperial, que es global porque los imperios no solamente están relacionados con los Estados Unidos. Pero esto ya lo venía de alguna forma considerando Martí, o sea, no es tan del siglo XX, sino que viene un poco de antes. Ya en el siglo XX, algunos autores como Lenin van a tener también una cierta influencia para considerar lo que es el imperialismo, en la medida que el imperialismo se ve como una etapa superior del capitalismo, como la última, de hecho, porque la idea es que el capitalismo sea superado una vez que se instaure, ¿no es cierto?, el comunismo, ¿no? Y la dictadura del proletariado. Pero Lenin, por supuesto, está pensando de una forma distinta a como se piensa de América Latina, pero puede ser, y de hecho es un autor que por algunos, ¿no es cierto?, lo interpretan para el caso de América Latina. De aquí
como para terminar, ¿no es cierto?, se ven frente a esta idea imperial, y esto va a ocurrir, ¿no es cierto?, también en el siglo, a mediados del siglo XX, se van a ver varios elementos que van a tratar de interpretar este imperialismo, o antiimperialismo. Joaquín dice, tenía entendido que Lenin usaba última, no final, sino como más reciente. Bueno, eso es una discusión que no voy a entrar porque no corresponde un poco al curso, pero no, lo que yo quería decir, sea final o último, de lo que yo quería apuntar con el tema de Lenin es que las visiones marxistas, y Lenin también lo reactiva, son visiones de la historia como, como una visión fatalista de la historia, que también son las visiones que tiene Estados Unidos de su destino manifiesto, ¿eh? Fatalista en el sentido de que pase lo que ocurra, ¿no es cierto?, la historia tiene un sentido y una dirección. Y yo, una de las cosas que le explicaba al inicio de este curso era que más bien era interesante tener una visión caótica de la historia, donde uno, que es la visión que yo uso, digamos, que cree, ¿no es cierto?, que la historia no va para ningún lado, ¿no? Los pueblos, la historia no es la lucha de los pueblos por liberarse, o de los discriminados por salir de su estado, digamos, de opresión, tampoco por el progreso económico, ¿no es cierto?, o por el desarrollo de la ciudad. No. Yo particularmente creo que la historia no va para ningún lado, es caótica, o sea, es lo que ocurre, y lo que más influye en la historia es más bien sus condiciones azarosas. Ya, eso no se puede probar porque nadie puede estudiar el azar, porque nosotros no hacemos libros de historia para decir, bueno, lo que ocurrió en el siglo XIX fue totalmente azaroso, no tiene ninguna explicación, porque no me publicaría ningún libro ni ganaría ningún proyecto, me tengo que buscar las causas, ¿no? Unas causas, aunque la invente un poco, pero el azar es el fenómeno. Ya, piénselo ustedes, estimadas y estimados. Ustedes están en este momento en esta clase, o en el lugar donde estén, porque es un destino que quedó sellado cuando ustedes nacieron, o venía marcado por su genio, qué sé yo, o por Dios, o por quien sea, o por los dioses, o más bien obedece a fenómenos azarosos. O sea, yo particularmente en mi propia biografía, para mí es totalmente azaroso. Estar en este momento aquí, haber estudiado lo que estudié, o dónde estudié, no tengo idea, pero es algo que tiene que ver más con el azar que con algo predefinido. Incluso, peor de todo, cuando las sociedades han tratado de organizar el mundo bajo parámetros súper claros, con esos famosos planes quinquenales de la Unión Soviética y otros, lo que ha resultado ha sido un fracaso en general. Cada vez que las sociedades y hay muchísimos casos que lo demuestran, han tratado ¿cómo se dice esto? No es manipular, sino que de controlar algo hasta sus más mínimos detalles. Finalmente siempre pasa algo que lo altera. ¿Ustedes cuántas veces han hecho algo, han controlado todo, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, y finalmente cuando ocurre, cualquier cosa termina, ¿no es cierto?, alterando su organización? Ayer, ¿cuántas personas tenían organizado no sé qué cosa y no funcionó durante 7 o 8 horas, ¿no es cierto?, las redes sociales? Eso no estaba proyectado, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que pregunta Joaquín, por eso lo digo yo, no sé si lo último o lo final, pero lo que sí está claro es que las visiones marxistas, como también la visión del destino manifiesto de los Estados Unidos y otras visiones, son visiones de la historia que le otorgan un sentido a la historia. Eso es bien hegeliano en términos filosóficos, ¿no es cierto? Que no lo vamos a meter acá, pero tiene que ver con Hegel, a pesar de que hay una... Si uno lee a Marx, no lo creería, pero sí, directamente, ¿no? Pero hay una visión que llamamos hoy día una visión fatalista de la historia. Fatal no en el sentido de algo negativo, ¿no? Ni mucho menos, sino que fatal es que pase lo que ocurra, haga lo que tú hagas, siempre la historia va en una dirección. Y nosotros, nuestra cultura es una visión teleológica, como bien lo pone Joaquín, ¿no es cierto? Nuestra cultura funciona en base a teleología, nosotros funcionamos en base a teleología, porque así le encontramos un sentido a nuestra vida. O sea, si uno asume una posición caótica y que en realidad nada tiene sentido, es como una vida media extraña, ¿no? Porque yo encuentro, ¿no? O sea, no lo tomen como algo tan personal, porque si no le puede traer problemas. Por favor, pero míralo como un sentido historiográfico, eso es lo que yo les quiero decir, para entender este tema. Bueno, el imperialismo como tal, ¿no es cierto?, puede ser interpretado como una visión de lo que debe ocurrir, ¿no es cierto?, en la historia del mundo. Puede ser interpretado
de un punto de vista económico, como algunos marxistas lo interpretan, ¿no es cierto? Es decir, el dominio económico que va a tener un país como Gran Bretaña, ¿no es cierto? O después los Estados Unidos, o uno diría, por ejemplo, hoy día podría hablar de una expansión imperialista, no sé, de China, porque el comercio mundial depende de ese país, o todavía de los Estados Unidos, ¿no es cierto? También hay una visión más liberal del imperialismo que tiene que ver con aspectos psicológicos, ideológicos, culturales, incluso políticos, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, juega un papel muy, muy interesante para entender el valor que se le otorga en estas interpretaciones a la cultura popular, al cine, a la música, al idioma, por ejemplo. Es bien importante cómo el idioma inglés, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX no era el idioma eh, que las élites tuvieran que hablar para comunicarse a un cierto nivel global, porque lo hacían principalmente en francés, que era el idioma de la diplomacia. Y el alemán también para muchos ámbitos era re importante, por ejemplo, en la física. Porque Einstein publicaba en alemán y era leído porque los físicos de Inglaterra y de otros países estudiaban el idioma. Acá también se estudiaba el alemán en los cursos de ingeniería. Y eso va a ser reemplazado como un idioma, ¿no es cierto?, posteriormente, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Y el inglés ahora es nuestra lengua franca, que uno tiene que hablar para poder comunicarse globalmente. Entonces, la defensa del idioma español, como yo lo he visto en muchas partes, como una defensa, digamos, de una cultura, es muy legítima, por supuesto, pero no tiene sentido si uno quiere discutir de forma global. Entonces, el idioma como lengua franca también es parte de una visión imperial más allá del tema económico. Bueno, el caso más característico, obviamente, de ahí viene su nombre, lengua franca, es Roma, ¿no es cierto? Es el Imperio Romano, que también que es el que usa esta idea de tener un idioma común para todo el imperio que hay que utilizar. A lo largo del siglo XX, la visión antiimperialista, ¿no es cierto?, va a adquirir una forma más política, sobre todo porque se enmarca, ¿no es cierto?, en lo que es la Guerra Fría. Y va a estar más pensada desde América Latina para Estados Unidos, no tanto para la Unión Soviética. La Unión Soviética no se ve como un modelo imperial siendo latinoamericano. Si hubiésemos estado en Ucrania, sí lo veríamos, ¿no es cierto? Veríamos un modelo imperial de la Rusia, ¿no es cierto?, desde la Rusia zarista, probablemente, ¿no? Pero en América Latina la Unión Soviética no se ve como parte, sobre todo en ciertas posiciones políticas, ¿no es cierto?, como un modelo imperial. Bien, vamos a ir concluyendo con algunas, digamos, algunas ideas centrales. Uno, ¿no es cierto?, es que hay una relación muy fuerte entre antiimperialismo y latinoamericanismo. Es decir, considerar la identidad latinoamericana ha sido por mucho tiempo enfrentarse a lo que son los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos juega un papel ahí, porque es un papel de contraidentidad, una especie de espejo invertido, ¿no es cierto?, que uno se refleja para ver lo contrario. Por supuesto, muchas definiciones de identidad siempre reafirman lo positivo de lo propio y lo negativo de lo otro. Hay una otra edad, digamos, que se va construyendo a partir de estas ideas de lo que es el antiimperialismo. Esto todo va a ocurrir de una manera bastante evidente, como lo estamos viendo ahora, evidente, no, de una manera bastante relacionada a la cultura, en parte también a la economía, pero no tanto, sobre todo a la cultura y al idioma, por ejemplo, también el idioma inglés respecto al idioma español, lo que Rodó sintetiza en su libro, ¿no es cierto?, el Ariel, y va a adquirir un tono más político desde la Guerra Fría. La Guerra Fría cambia esta perspectiva, que es la perspectiva que tenemos hoy día. Yo creo que hoy día tenemos una perspectiva antiimperialista de los Estados Unidos, de una visión más política, sobre todo, porque no solamente la Guerra Fría trajo, qué sé yo, Cuba, puso, ¿no es cierto?, como Nicaragua, pues esos espacios de enfrentamiento tipo Vietnam, pero que se hicieron en América Latina, sino que también Estados Unidos fue el artífice, protagonista, ¿no es cierto?, de gran parte, o sino todos los golpes de Estado que se dieron en América Latina desde los años 60, 70, ¿no es cierto?, incluyendo
el nuestro, digamos, en Chile. Entonces, que está probado que si bien fueron organizados y patrocinados por ciertos grupos locales, evidentemente, por eso son dictaduras cívico-militares, ya no hablamos de dictaduras militares, eso se ha corregido en el lenguaje, afortunadamente, porque son dictaduras cívico-militares, o sea, y Estados Unidos jugó un papel ahí, jugó un papel, por eso es que hoy día es bien difícil pensar en un golpe de Estado en América Latina, porque ese papel que juega Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría ya no existe, de alguna forma, ¿no? Ha desaparecido. Entonces, Estados Unidos puede tomar partido por algún grupo político a favor de sus intereses, evidentemente, porque todos los países lo hacen, no sé, no sería nada raro, pero es muy difícil pensar en este momento que los Estados Unidos patrocinen, por ejemplo, un golpe de Estado en América Latina. Ahora, ustedes me dirán, en Venezuela tal vez lo patrocinó en contra de Chávez, ok. Puede que en algunos casos se den en algún sentido, pero el marco de la Guerra Fría que permitió que esto ocurriera ya desapareció en nuestra cultura, digamos, en nuestra historia contemporánea. Así que eso es más complejo digamos, de encontrar.